juicio. ¿Conviene sacarlas o no? Muelas de juicio, dientes retenidos, dientes cordales o terceros molares son todos sinónimos. Muchas de las consultas que tenemos en la clínica son referidas a muelas de juicio y generalmente cuando acuden a nosotros es por dolor. Debemos saber que los seres humanos tenemos el primer molar, segundo molar y tercer molar o muela de juicio, que es la más posterior y es el motivo de este video. Las muelas de juicio erupcionan entre los 17 y los 25 años, aunque se sabe que hoy en día se puede extender hasta los 35. Hola amigos, ¿cómo están? Nosotras somos Estela y Rosma, somos hermanas odontólogas y hoy te vamos a hablar de algo tan temido por los pacientes, las muelas del juicio. A nivel general puede producir fiebre, dolor de oído, dolor de cabeza que puede irradiarse a cualquier parte del cráneo, pérdida de apetito, fatiga y alteración del sueño. Muchas veces sucede que al paciente le duele el maxilar superior, por ejemplo, pero la muela causante del dolor está en el maxilar inferior. Por eso es tan importante consultar con el especialista para que él mismo haga un buen examen y pueda diagnosticar cuál es la causa del dolor. Lo característico de estas muelas es que tienen un periodo de erupción activo. El paciente viene a consulta por dolor y luego esta fuerza de erupción cesa y comienza una etapa latente en la cual la muela no trata de erupcionar. Generalmente el paciente consulta por dolor y a la semana ya no se hace la cirugía porque no le duele. Lo cierto es que en un tiempo, puede ser un mes, 3 meses o 6 meses, esta erupción se reactiva y vuelve a doler. Es decir, una semana está el periodo de erupción activa en el cual la muela de juicio duele y un tiempo de erupción latente en la cual la muela no duele. Y así por un largo periodo de tiempo que puede ser años hasta que el paciente decide realizarse la extracción. Vamos a ver cuándo se decide hacer la extracción de las mismas y cuándo no. Algunos pacientes nos dicen que nunca les salieron las muelas de juicio. ¿Por qué puede pasar esto? Primero que nada debemos saber que no a todas las personas se les forman las muelas de juicio, ya que no poseen el germen dentario que es a partir del cual se va a formar la pieza dentaria. En la evolución del hombre sabemos que tienden a desaparecer. Hay veces que ni siquiera se forman y a esto se denomina agenesia. Entonces, una de las causas por la que no aparecen en boca es porque directamente no se formó el germen de la pieza dentaria. Y otra de las causas por la que pueden no aparecer es porque quedan retenidas y solo pueden ser observadas radiográficamente. Pero a pesar de ellas, no siempre hay que extraerlas. En caso de que salgan en una buena posición, no está indicada la extracción de la muela de juicio. El único inconveniente que van a tener los pacientes es que como están muy atrás, cuesta mucho higienizarlas, es decir, cuesta mucho llegar con el cepillo y con el hilo dental. Hay veces que duele únicamente por falta de higiene en la encía y no era la pieza dentaria en sí. En estos casos, cuando la muela de juicio molesta, les recomendamos ir a un especialista, así este evalúa si la deja en boca o la extrae. Una de las causas por la que duele es que al estar erupcionando se produce lo que llamamos pericoronaritis, que es una inflamación de la bolsa de encía que recubre a la muela cuando ésta todavía no erupcionó o no está totalmente visible en boca. Generalmente consultan cuando duele esta encía. ¿Y por qué duele tanto? Porque debajo de la bolsa se acumulan restos de saliva, de alimentos y bacterias y lo que hace el paciente es dejar de cepillarse. Y esto agrava muchísimo más el cuadro, ya que produce más inflamación y puede llegar a levantar fiebre y hasta tener que tomar antibióticos. Lo que se hace en estos casos es, si la muela está en buena posición y el profesional decide no extraerla, se realiza una escisión, es decir, se recorta un pedacito de la encía que la recubre y con esto se resuelve. O si la pieza dentaria se encuentra en mala posición, se realiza la cirugía de extracción del tercer molar. La inflamación cuando se agrava puede provocar trismus, que es la reducción de la apertura de los maxilares, es decir, el paciente no puede abrir la boca. A ver, ¿cómo les explico mejor? Bueno, acá tenemos a una paciente que está con dolor. A ver, ¿a dónde te duele? Acá. Ajá. ¿Puedes abrir la boca? A ver. ¿Abrí un poquitito la boca? ¿Puedes abrir más? Bueno, este es el claro ejemplo de trismus. El paciente, como vemos, no puede abrir la boca. La apertura bucal es muy reducida. Entonces, para nosotros es muy difícil realizar el examen clínico y radiográfico para llegar a un diagnóstico. Bueno, sigamos. Las posiciones que pueden tener los terceros molares retenidos son Vertical, angular hacia adelante, angular hacia atrás, horizontal. En las siguientes imágenes podemos observar otras posiciones de los terceros molares. También pueden estar retenidas en los maxilares en zonas menos frecuentes. En este caso tenemos dos tipos, ectópicas y heterotópicas. Llamamos muelas ectópicas cuando se encuentran retenidas cerca de su posición habitual
y heterotópica cuando se encuentra retenida lejos de esa localización. Son situaciones poco frecuentes, por ejemplo en el cóndilo mandibular de la articulación temporomandibular, en la apófisis coronoides o en la rama ascendente de la mandíbula. A continuación vamos a mostrarte cuándo está indicada la extracción de la muela de juicio y vamos a dar algunos ejemplos con casos que tuvimos en la clínica. Una causa de la extracción de la muela de juicio es una caries, generalmente cuando es profunda. Esta llega al nervio y duele muchísimo. Otra causa cuando está indicada la extracción es que en vez de salir directamente hacia la cavidad bucal, esta se encaja en el segundo molar, que es la muela que está adelante de ella. Y así se puede producir caries o reabsorción en el diente vecino. Hay veces que la caries es tan profunda que es imposible tratarla y ahí es cuando pierde las dos piezas dentarias. Tuvimos muchísimos pacientes a los que se le indicó la extracción de la muela de juicio y no hicieron caso de esa indicación. Y pasados unos años vuelven por dolor y ya no es el dolor únicamente de la muela de juicio, sino que ya afectó al diente vecino y en esos casos se realiza la urgencia o endodoncia del segundo molar y la extracción de la muela de juicio en la misma sesión, ya que a veces tiene mucho dolor y está inflamada toda la zona. En algunos casos también se realiza la extracción de ambas piezas dentarias. Esto sucede porque la muela de juicio estuvo en su periodo de erupción y afectó todos estos años al segundo molar, y hay veces que ya no se lo puede salvar. Por eso nuestra insistencia de que consulten con un especialista para perder una pieza dentaria y no dos. ¿Por qué me están dando todos estos detalles? Discúlpeme, doctora. Otro motivo por el cual molesta mucho y puede estar indicada su extracción es cuando la muela erupciona bien pero tiene un contacto prematuro. Es decir, que al cerrar la boca es la única muela que contacta y esto le produce una sobrecarga al diente y por eso duele tanto. En estos casos lo que se indica es la extracción de la pieza o un desgaste a donde se produce ese contacto prematuro, si es que se decide dejar la muela de juicio en boca, o en caso de que el paciente no pueda realizarse la extracción por algún otro motivo, por ejemplo viajes, eventos, exámenes cercanos, enfermedades no controladas, etc. Hay veces que las muelas de juicio cuando quedan retenidas en el hueso pueden ser un factor de riesgo para el desarrollo de quistes o tumores odontogénicos. Hay que aclarar que no siempre la presencia de un diente retenido favorece este tipo de lesiones, pero sí son un factor de riesgo. Si el paciente tiene un quiste en la zona del tercer molar, se debilita el hueso y con un golpe o hasta mordiendo algo se puede fracturar la mandíbula, por eso muchas veces se indica la extracción de la misma. Si al sacar una radiografía periapical, que es la que siempre utilizamos los odontólogos en el consultorio de rutina, u observamos en la panorámica que la pieza dentaria retenida, por ejemplo en el maxilar superior, está cerca del seno maxilar y en el caso del maxilar inferior está cerca del nervio dentario inferior, pedimos al paciente que se realice una tomografía, así sabemos con exactitud la cercanía que tienen estas piezas dentarias retenidas con estas estructuras. La importancia de contar con una tomografía para realizar una cirugía lo explicamos mejor en este video. También indicamos la extracción de la muela de juicio cuando el paciente se va a poner ortodoncia y no contamos con espacio en los maxilares, ya que cuando se va a iniciar este tipo de tratamiento se planifica a dónde van a quedar los dientes y si las muelas de juicio estorban se las extrae antes de iniciarlo. En la clínica se observan muchos casos en los que el paciente, finalizado el tratamiento de ortodoncia, tienen los dientes en perfectas posiciones y estas muelas de juicio mal posicionadas hacen que el tratamiento fracase y los dientes vuelvan a esa posición que estaban antes de realizado el tratamiento de ortodoncia. Hay pacientes que son muy sensibles y con el solo hecho de cepillarse la zona del tercer molar les da arcada. Asco, asco, ganas de vomitar. En estos casos, donde no alcanzás con el cepillo dental o el hilo dental, indicamos la extracción de la pieza dentaria para evitar un problema posterior. Otras veces optamos por realizar la extracción de la pieza cuando no tiene contacto con el antagonista, o sea con el contrario, ya sea superior o inferior, y esta pieza sigue erupcionando tanto que toca con la encía del lado contrario y esto duele muchísimo. Otra de las causas de extracción de muelas de juicio superiores es cuando salen hacia afuera, es decir, hacia las mejillas, ya que al ser dientes nuevos y no tener ningún desgaste porque no contactan con los antagonistas, lastiman mucho los tejidos blandos y producen heridas en las mejillas, lo cual molesta mucho al paciente. Eso, por ejemplo, fue el caso de ella. El tuyo también fue así. Bueno, pero yo estaba hablando de tu caso. ¿Y por qué no hablas del tuyo? Bueno, en fin, es lo mismo. Igual no los extraño. Mejor. ¡Oh, sí! ¡Ay, qué delicia! Ya no hay dolor donde tú estás ahora, muchacho.
¡Ay, qué delicia! Quisiera que Tenazas estuviera aquí para disfrutarlo. Hay motivos por los cuales no es recomendable la extracción de esta y es cuando está relacionada con reparos anatómicos importantes. Uno de estos motivos es cuando está muy pegada al nervio dentario inferior o sus raíces lo abrazan, y al querer quitarla puede lesionar sin querer al nervio y esto puede producir parestesia o pérdida de la sensibilidad que puede ser temporal o definitiva en el peor de los casos. En el caso de las muelas retenidas superiores pueden estar en íntimo contacto con el seno maxilar y acá lo que hay que evaluar es que si los beneficios superan los riesgos. Siempre el especialista va a evaluar si extraerla o no, o esperar un tiempo a que erupcione un poco más para extraerla, ya que durante la cirugía, si la pieza dentaria está en íntimo contacto con el seno, puede llegar a introducirse en el mismo y a ella la complicación sería mayor y tenemos que derivar al otorrinolaringólogo. Contraindicaciones de la extracción de la muela de juicio. En primer lugar, cuando la pieza se encuentra en una buena posición. Pacientes inmunosuprimidos cuando toman bifosfonatos, es decir, cuando tienen osteoporosis, o para fortalecer los huesos, pacientes embarazadas, pacientes con el colesterol alto, con diabetes o hipertensión arterial no controlados. Extraer la muela de juicio es un procedimiento muy complicado. Por eso recomendamos a los pacientes que si se necesitan realizar este tipo de cirugías, concurran a un especialista, ya que a veces se extrae con facilidad, pero otras se complica y les diría que con mucha frecuencia. Y si el odontólogo no está especializado en cirugía, puede llegar a no extraerla en ese acto quirúrgico o producir algún daño al paciente. Vamos a contar un caso nuestro. Este paciente viene al consultorio ya con la tomografía. Concurre a la consulta por implantes dentales para 2 muelas que le faltaban del lado izquierdo de la mandíbula. ¿Con qué nos encontramos en la tomografía? Con un tercer molar retenido, por lo que programamos la cirugía para extraerlo. Primeramente se anestesia la zona con anestesia local, luego se hace una incisión que es un pequeño corte y se separa la encía del hueso. Acá podemos ver la importancia de contar con una buena tomografía a la hora de operar. Nos simplifica y ayuda muchísimo, ya que en ella vemos los milímetros exactos de la posición de la pieza dentaria en boca. Entonces, sabemos que a partir de la última pieza dentaria visible que la paciente tiene de ese lado del maxilar hasta la muela de juicio tenemos tantos milímetros. Sabemos exactamente a dónde comenzar a trabajar. Lo que hacemos es, con una turbina y una fresa nueva a alta velocidad, comenzamos a eliminar el hueso hasta ver el diente. Luego sacamos un poco más de hueso e intentamos moverla con un instrumento que se llama elevador. En casos como este debemos tener muchísimo cuidado y no hacer fuerza de más para no fracturar el maxilar del paciente o dañar el nervio dentario inferior, que es el que está en contacto con la pieza dentaria. En este caso en particular salió entero el diente, no hizo falta seccionar la pieza y sacarla por partes. En esta foto observamos el alvéolo, es decir, el espacio que ocupaba la pieza dentaria. Depende del caso, colocamos hueso o no. Acá no colocamos ya que los implantes van en otro lugar, más adelante, no a donde estaba la muela de juicio. Luego suturamos y le pedimos por favor al paciente que se cuide, así no tenemos ninguna complicación postoperatoria, le explicamos cuáles son los cuidados y listo. A los 10 o 15 días retiramos los puntos y ya está listo para colocarse los implantes dentales en esa zona. Y acá vemos los implantes ya colocados. Este es otro caso. El paciente vino al consultorio con la idea de colocarse implantes, por lo que decidimos indicarle la realización de una tomografía. En la misma pudimos observar en el maxilar inferior derecho la presencia de una muela de juicio retenida en forma horizontal y en íntimo contacto con el nervio dentario inferior. Además, se puede observar la presencia de un resto radicular a nivel del primer molar inferior del mismo lado, lo cual generó una osteomelitis, que es una infección dentro del hueso. La causa, el primer molar tenía infección, pero, como podemos observar, se propagó hasta la muela de juicio retenida. Al examen clínico, la muela retenida estaba totalmente cubierta por encía, pero había un pequeño drenaje o fístula, es decir, una comunicación entre el medio interno y el medio externo, que en este caso es el interior de la cavidad bucal. Entonces, ¿cómo procedimos? Realizamos las extracciones de todos los restos radiculares del paciente y programamos para otra sesión la cirugía de implantes dentales y la extracción de la muela de juicio. Esta última tuvimos que seccionarla con fresas y turbina y realizar osteotomía del hueso, es decir, sacar hueso, para poder extraerla. Seccionamos y sacamos primero la corona, luego seccionamos las raíces, extrajimos la superior y luego la inferior con elevadores. Al sacar la corona notamos la presencia de sarro y caries en la cara triturante de la muela. Sí, sarro y caries, a pesar de estar retenida debajo del hueso. ¿Por qué? Porque la infección que había en la zona y la pequeña comunicación con la cavidad bucal hizo que allí proliferen bacterias y enfermen a la pieza dentaria.
En esta foto del alvéolo, que es el espacio vacío que queda al extraer la muela, podemos observar dónde se asentaba la misma, es decir, en íntimo contacto con el nervio dentario inferior. Acá podemos observar una línea blanquecina, ese es el nervio. Esta cirugía fue un éxito, ya que el paciente no tuvo pérdida de sensibilidad en ningún momento luego de la extracción, a pesar de la proximidad de la pieza dentaria con el nervio. Esta es la razón por la que hacemos tanto énfasis en que ustedes, los pacientes, consulten con un especialista, ya que una vez que el nervio se daña, se puede llegar a perder la sensibilidad de la zona de forma definitiva. Vamos a responder la pregunta que hacen todos los pacientes cuando vienen a la clínica para sacarse alguna muela de juicio. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! Y es si se puede sacar más de una muela de juicio en el mismo acto quirúrgico. Y la respuesta es... Sí. que sí. Nosotras generalmente tratamos de hacerlo todo en una cirugía si es que el paciente puede, ya sean 2, 3 o 4 muelas de juicios en un mismo acto quirúrgico. ¿Y cuáles son las ventajas? Esto beneficia mucho al paciente, ya que reduce la cantidad de postoperatorio, es decir, se tiene que cuidar una sola vez y toma una sola vez la medicación. Este es un video donde explicamos todos los cuidados postoperatorios luego de una extracción dentaria. Les va a gustar. Ahora te vamos a contar por qué las llamamos muelas de juicio. ¿Les contamos? Sí. Bueno, las llamamos muelas de juicio ya que estas erupcionan a partir de los 17 años, que es a donde se supone que tenemos más cabeza, más juicio y actuamos de forma más consciente con el entorno. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Muchos pacientes nos hacen el chiste que no quieren sacarse las muelas porque no quieren perder el juicio. ¡Caso cerrado! Y hay otras veces que cuando vienen a la cirugía para sacarse la muela, se sientan en el sillón resignados y dicen, es hora de que pierda el juicio. Bueno amigos, este fue el video de hoy, esperamos que les haya sido útil y recuerden, si se van a retirar las muelas de juicio deben tomar todos los recaudos y saber que una vez que se sacan el juicio no vuelve más. No, mentira. Y por favor acudan a un especialista si desean retirárselas. Compartan este video con sus amigos, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones, así YouTube les avisa cuando subimos otro video. Déjenos algún comentario abajo y cuéntenos su experiencia. Dios los bendiga, los queremos.